Muy bien. Gracias. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Es una alegría y un privilegio para mí estar aquí y poder compartir esta palabra del Señor, que es lo más precioso y valioso que tenemos como hijos de Dios. Nuestro Dios es un Dios que nos ha creado, que nos ha dado la vida, y es un Dios que también ha hablado y sigue hablando hoy. Y esa es nuestra esperanza como iglesia, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, si os parece, antes de predicar esta mañana, y vamos a poner todo en las manos del Señor. Nuestro Dios y Padre, te damos las gracias por esta mañana, por la oportunidad de reunirnos como tu pueblo, tanto aquí como en Barcelona, como en tantos lugares hoy, Señor, en los que se recuerda lo que tú has hecho por nosotros en Jesús. Te pedimos, Señor, por tu pueblo, allí donde está, y de forma especial en esta zona en la que esta catástrofe ha sucedido, Señor, en esta zona de Valencia. Te pedimos, Señor, tu misericordia para las personas que están allí, y también, de manera especial, te pedimos por tu pueblo que está allí, Señor. Ponemos todo en tus manos y te queremos pedir que sea tu palabra la que escuchemos hoy y no la de un ser humano con buenas intenciones, sino tu palabra, que sea ella la que nos transforme y nos cambie para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Pues de nuevo os doy las gracias por la oportunidad de predicar la palabra hoy, y os traigo saludos también de nuestra iglesia de Ciutat Nova en Barcelona. Pues es una alegría tener hermanos y hermanas como vosotros y compartir esa misma esencia como hijos de Dios, ¿verdad? Esa obra de salvación que Jesús nos ha regalado y de la que somos beneficiarios. Y esta mañana veréis que tenemos delante nuestro un texto que seguramente os suena, habéis leído muchas veces, incluso si no estamos acostumbrados a la palabra de Dios, a la lectura de la palabra de Dios, si no nos congregamos habitualmente en una iglesia, pues seguramente hemos escuchado este texto de Mateo, ¿verdad? Donde Jesús dice estas palabras que son pues bastante conocidas, yo diría. El Señor Jesús nos habla de la humildad y lo hace de una manera muy pedagógica. Él, que era el gran maestro, sabe cómo hablar y cómo impactar a sus alumnos, a sus discípulos. Y vemos que hay un momento en el que hay una discusión y hay unas preguntas, y Jesús utiliza a un niño pequeño, lo pone en medio y enseña a sus discípulos lo que ese niño pequeño transmite y enseña, ¿verdad? Entonces, para ver lo que el Señor nos dice hoy en este texto de Mateo, que está relacionado con lo que luego se dice en muchas otras partes de la Escritura, como el texto de Filipenses que hemos leído también, pues vamos a ver cuál es la pregunta, cuál es la respuesta, y después qué nos dice eso a nosotros. Pregunta, respuesta y nosotros. 3 puntos para entender y para ver, para meternos de cabeza en este texto, ¿verdad? Hemos escuchado las palabras de Jesús y nos damos cuenta que Jesús está en un momento en el que de alguna manera les está dando una serie de clases de discipulado a sus discípulos. Les está enseñando qué significa, cómo debe vivir un seguidor de Jesús, qué es lo que significa ser discípulo de Cristo. Y los discípulos están descubriendo que el reino de Dios da la vuelta a los valores del reino de los hombres. Da la vuelta a los valores del mundo. Jesús nos habla de grandeza a través de humildad, a través de hacerse pequeño. Y después, como hemos visto en otros momentos, pues se nos habla, ¿no?, de humillarse para ser exaltados. Son esas paradojas del reino de Dios que a veces nos confunden, ¿verdad? ¿Quiénes son los felices? Los que lloran, según Jesús. ¿Quiénes serán consolados? Ellos mismos, ¿verdad? Son esas paradojas del reino de Dios. Felices los que lloran. No tiene sentido, parece, ¿no? En un primer momento. ¿A qué nos llama hoy nuestra sociedad y nuestra cultura? Vamos a introducir un momento esto para ver cómo el texto en el que Jesús enseña sobre la humildad habla hoy a las personas del siglo XXI. Nuestra sociedad nos llama
a ser humildes, a ser pequeños, o quizá nos llama a otra cosa. Quizá nos llama a ser grandes, a ser importantes, a ser reconocidos, a tener ese reconocimiento, ese protagonismo, esa influencia, ese poder. Ser fuertes, superiores a los demás, personas independientes, personas autónomas. No sé si habéis escuchado hablar alguna vez de eso que se llama la erótica del poder, ¿verdad? Esa sensación, esa idea de que los poderosos transmiten esa admiración profunda, ¿verdad? Y que los demás son atraídos por el poder y por los poderosos. El poder es atractivo, ¿verdad que sí? Como seres humanos debemos reconocer eso. El ídolo del poder y de la influencia están muy presentes hoy en nuestra sociedad, en el siglo XXI. Es algo que no es nuevo, también estaba presente en el siglo I cuando Jesús enseña esto a sus discípulos, ¿verdad? Pero ahora piensa por un momento, si nuestra sociedad, si nuestra cultura tuvieran que elegir un prototipo, un ejemplo, una persona a la que imitar, alguien como quien todo el mundo debería ser. ¿Quién sería? A mí se me ocurren varios ejemplos que os voy a poner como ilustración, ¿no? Pues quizá empresarios de éxito, grandes líderes políticos. Nuestra sociedad admira a deportistas de élite, a artistas mediáticos, a lo que se llaman influencers, ¿verdad? Incluso voy a poner algunos nombres que a lo largo de la semana escucháis, tanto vosotros como yo. Gente como Amancio Ortega, Donald Trump, Kamala Harris, Taylor Swift, Barack Obama, Dua Lipa, Jenny Hermoso, Lamine Yamal, vuestro conocido, entre comillas, aquí de Rocafonda, ¿verdad? Cristiano Ronaldo, Messi, las hermanas Kardashian. Perdonadme los ejemplos porque no todos son los mejores, ¿no? Y los que más nos gustan. Pero nuestra cultura y nuestra sociedad sigue a estas personas de alguna manera. Y quieren y queremos de alguna manera como sociedad y como cultura parecernos a ellos. Y el texto de hoy es tan relevante para nosotros precisamente por eso, porque una de las motivaciones más poderosas detrás de las vidas de la gente, tanto en el siglo I como en el siglo XXI, por muy modernos, por muy sofisticados que seamos como seres humanos y como sociedad, sigue siendo ser grandes, ser importantes. Eso de que, ¿qué papel tendré yo en todo esto? ¿Cuál será mi papel en todo esto que me estás proponiendo, ¿no? Me propones un proyecto en el que participar, bueno, ¿qué papel voy a tener yo ahí? Es el típico jugador de fútbol que solo fichará por tu equipo si le garantizas que será titular, ¿verdad? Muchas voces nos dicen que para tener éxito en nuestra cultura debes tener orgullo, un punto de arrogancia, desconfianza, no te fíes de nadie, cinismo. Es la manera, se nos diría, en la que sobrevivir en una selva, como es nuestra sociedad hoy. Lo de, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, a mí me lo han contado, no lo he escuchado en directo, pero alguien me contaba de un padre que le decía a su hijo, que te tengan miedo, que te teman, y así te respetarán. Esa idea, ¿verdad? Mi hijo tiene que vivir en un mundo que es una selva, pues que viva de esta manera y lo van a respetar. Y claro, los alumnos de Jesús están discutiendo sobre quién será el más importante en el reino del que les habla su maestro. Y Jesús, como buen profesor, podríamos decir que los pilla. Jesús los pilla y se da cuenta y ve esa conversación, ¿verdad? Y vemos en los versículos 2 a 5 la respuesta de Jesús. Jesús es un gran maestro y responde a la pregunta de sus alumnos con una ilustración muy potente. ¿Queréis saber quién es el más grande? ¿Quién va a ser el más grande en mi reino? Jesús llama a un niño y lo pone en medio de aquellas personas adultas que están discutiendo sobre quién será el mayor, el más importante. ¿Te das cuenta de la situación en la que Jesús pone a sus discípulos? ¿Sientes el poder de la acción de Jesús, el impacto de lo que hace Jesús?
Imagínate por un momento la cara de los apóstoles, ¿verdad? Estamos hablando de grandeza, de importancia. Señor, ¿quién será el más grande? Y Jesús pone ahí en medio lo más pequeño. ¿Qué deberían pensar los apóstoles? Y claro, cuando hablamos de niños hoy, quizá no hablamos de ellos de la misma manera en la que se hablaba en el siglo I. Mi mujer es profesora, yo tengo a 2 hijos, y hoy en día a los niños seguramente estaréis de acuerdo conmigo en que se les tiene muy en cuenta, se les escucha, se tiene en cuenta su opinión, se les valora. Algunos diríamos, quizá demasiado a veces, ¿no? Hoy cuando vas a una escuela te dicen que el niño es el centro de todo y que todo está pensado para el niño. Y personalmente, a mí, que mi mujer es profesora, en las escuelas me hacen sufrir más los maestros que los niños hoy en día. ¿Eh? Pero los niños en la época de Jesús no tenían esa influencia y ese poder, podríamos decir. En la época de Jesús, los niños eran queridos, naturalmente que sí, pero también eran vistos como poco importantes. No tenían poder de decisión. Hoy tienen poder de decisión, yo os lo digo, ¿eh? No se les escuchaba tanto como se les escucha hoy. No te los podías tomar en serio en la sociedad de Jesús. Los niños eran los seres humanos menos importantes y menos influyentes de la época de Jesús. En lo que sí coinciden nuestra época y la época de Jesús en cuanto a los niños, es que los niños tienen algo. Son conscientes de que son pequeños. Lo saben y no les duele reconocerlo, al menos durante unos años. Luego viene una época en la que luchan con eso de ser pequeños. Pero de entrada los niños saben que son pequeños y no les duele reconocerlo, al menos durante un tiempo. Y la idea que quiere transmitir Jesús no es tanto la que se nos dice a veces de que habla este texto, ¿no? No es que los niños sean inocentes. Jesús no está diciendo eso. Sabemos que los niños no siempre son inocentes. Pregunta a los profesores que conozcas, pregunta a los padres y a las madres que conozcas y te dirán que sí, pero a veces no. Sino que los niños son pequeños, lo saben, lo aceptan y están bien con eso. Al menos durante un tiempo. Jesús no está diciendo, sed como los niños que son inocentes y humildes, sino más bien, sed como los niños y aceptad que sois pequeños. Aceptad esa posición humilde y no busquéis ser los más importantes. Decía un comentarista, Donald Carson, que el niño se muestra como un ideal no de inocencia, de pureza o de fe, sino de humildad e indiferencia hacia el estatus social. A un niño pequeño, al menos durante un tiempo, le da igual ser más o menos importante. Los niños nos transmiten esa idea de humildad y de indiferencia hacia el estatus social. Los niños, decía Spurgeon, no intentan ser humildes, lo son. Y lo mismo ocurre con la persona verdaderamente humilde. La imitación de la humildad, dice Spurgeon, la humildad forzada, la falsa humildad, es insoportable, dice Spurgeon. La humildad real y auténtica es atractiva. Así que vemos lo fácil que es caer en el orgullo intentando ser humilde o demostrar ante los demás que eres humilde, ¿verdad? Qué fácil es caer en ese pecado. Jesús nos trae el reino del cielo y nos dice que para entrar en ese reino es necesario reorientar nuestras vidas. Reorientar nuestras vidas. Si nuestra vida estaba orientada en ser grandes, importantes, poderosos, pues Jesús nos dice, reorienta tu vida e intenta ser como este niño pequeño. Es necesario que reorientes tu vida de manera radicalmente opuesta a cómo se orienta la vida en el reino de los hombres. Y eso está de acuerdo con el testimonio bíblico. Os voy a poner unos cuantos ejemplos. Hay un momento en el que Jesús, más adelante en el Evangelio de Mateo, les dijo a sus discípulos, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles, del mundo, ejercen dominio sobre ellos? Y los mayores ejercen potestad sobre ellos, pero no debe ser así entre vosotros.
sino que el que quiera convertirse en mayor entre vosotros, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea su siervo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Vemos que esa lección de la humildad Jesús la tiene que repetir varias veces. Y eso es lo que hacen los buenos profesores. Cuando hay una lección difícil, necesitan repetir las veces que haga falta. Después, el Evangelio de Juan nos enseña que el propio Jesús es un maestro y un señor muy especial. Nos dice en el capítulo 13 que Jesús limpia los pies de sus discípulos. ¿Qué nos transmite eso? El gran maestro, el Dios hecho hombre, coge a esos discípulos y hace el trabajo más humilde para ellos. Lavar unos pies que ya os digo que no son como los tuyos y los míos hoy. En esa época no había los zapatos que tenemos hoy y no había los asfaltos que tenemos hoy. Tierra, barro, porquería. Y eran unos pies a los que seguramente te costaría acercarte, coger con tus manos y limpiar, ¿verdad? Pues Jesús hizo eso para enseñarles el tipo de señor y de maestro que él era, el tipo de líder que él era. ¿Queréis ser líderes? Ahí están los pies de los demás. Eso nos dice Jesús. O más adelante, en el Evangelio de Lucas nos dice, porque todo el que se ensalza a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será ensalzado. Y encontraríamos más textos. Pedro nos dice, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce en el tiempo oportuno. ¿Veis esa lógica de primero humillarnos y el Señor en su tiempo y en su momento nos ensalzará? O Pablo cuando nos dice, esta palabra es fiel y digna de toda aceptación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y no dice a los pecadores, sino que dice a los pecadores de los que yo soy principal, el primero o el más grande. Fijaos la actitud de humildad de Pablo. O luego cuando nos dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que ni soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Fijaos esa humildad, cómo queda esparcida por toda la Escritura. Por tanto, Jesús nos dice, ¿queréis ser grandes? ¿Queréis saber qué es la verdadera grandeza? Haceos pequeños, sed humildes. Eso incluso hoy en día lo reconoce la gente más sabia de nuestra cultura. Ven el valor de la humildad y la importancia de la humildad para que nuestra sociedad funcione mejor. ¿Cuánto nos ayudaría, verdad? Si fuésemos todos más humildes, desde los gobernantes hasta los ciudadanos, desde los vecinos hasta nosotros mismos. ¿Cómo generaría un clima mucho mejor en nuestra cultura y en nuestra sociedad si fuésemos humildes como el Señor nos pide? Y más cuando hemos vivido situaciones tan duras como las que estamos viviendo en Valencia ahora mismo, como se están viviendo en esta situación tan catastrófica, o la que vivimos cuando hace unos años un virus invisible trastornó nuestra sociedad y nos hizo ver nuestros límites. Nos creíamos los más avanzados, los más listos, los más potentes, y un pequeño virus invisible puede destrozarnos como sociedad. O una tempestad que nosotros no controlamos. Seamos humildes. Seamos humildes. Reconozcamos que muchas cosas se nos escapan. Reconozcamos que no somos los reyes y los señores de nuestra vida, que poco podemos hacer en ciertas situaciones. El Evangelio te llama a reconocer que hay alguien que está por encima de ti, que existe un Dios y que ese Dios, lo siento, pero no eres tú. Y que ante ese Dios, que no eres tú, tu posición es de inferioridad,
de humildad. Eres más pequeño que Él. Por mucho que nuestra cultura nos diga, tú eres lo más importante, tú eres el rey de tu vida, tú eres el señor de tu vida, que nadie te diga cómo debes vivir, qué debes hacer con tu vida. La Escritura y Jesús nos dice, cuidado, porque ese es un falso evangelio. Por tanto, la actitud con la que acercarte a este Dios que está por encima de ti no es la prepotencia, eso, Dios, ¿verdad? Pues el día que hable yo con Dios ya le diré 4 cosas. Esa idea, ¿verdad? Sino la humildad. Y el gran ejemplo de eso es Jesús, con sus palabras, pero también con su vida, con sus hechos. Él no era inferior a su Padre. Jesús, el Dios Hijo, no es inferior a su Padre, pero se sometió a Él de buena gana. Si para Jesús, que es Dios, no fue un problema someterse a su Padre, humillarse de esta manera, ¿por qué debería serlo para ti y para mí? Jesús marca nuestro camino. Es lo que hemos leído en Filipenses, que vuelvo a leer. Que haya en vosotros esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no consideró como usurpación el hecho de ser igual a Dios, sino que él mismo se despojó a sí mismo, tomando la forma de esclavo, convirtiéndose en semejante a los hombres. Y encontrado en la semejanza exterior como hombre, se humilló a sí mismo, convirtiéndose en obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por tanto, Dios también le ensalzó. Fijaos aquí, otra vez, esa lógica, humildad y después se ensalza altísimamente a Jesús y se le concede el nombre que es por encima de todo otro nombre, a fin de que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y todo esto Jesús lo hace para salvarnos. Cuando nos acercamos a Cristo como pecadores, que es lo que dice la Biblia que somos, nos estamos acercando a Cristo con humildad. Porque antes de una buena noticia, antes de una buena nueva de salvación, la Biblia se acerca a ti con una mala noticia, que es que no estás en una buena posición ante Dios, que es que hay algo en ti que no está bien y no puedes acercarte a Dios por ti mismo, que en ti hay cosas malas, y es lo que la Biblia llama el pecado, ese orgullo, esa hipocresía. Todo eso está en nuestros corazones, y la Biblia nos dice, sí, eres pecador, antes de decirnos la buena nueva, porque sin esa mala noticia es difícil entender la buena noticia del Evangelio. Esa mala noticia, la idea de que Dios es santo y nosotros no, es lo que nos pone en nuestro lugar para acercarnos al Evangelio de la gracia de Dios. Acercarnos a Cristo no con prepotencia para decirle 4 cosas, sino con la humildad que merece. Y esa es la manera de acercarnos a Cristo. Por tanto, hemos visto la pregunta de los discípulos, hemos visto la respuesta de Jesús, y creo que es bueno que pensemos en cómo eso que Jesús les dice a sus discípulos nos habla hoy a ti y a mí. En nuestra cultura, como hemos dicho, la verdadera grandeza está en ser visto públicamente como alguien mayor, importante, alguien que impacta. Alguien de quien se dice lo de maravilloso, increíble, brutal, bestial, extraordinario, impresionante. Y si las cosas o las personas no son todo esto, dejan de interesarnos. Así funcionan las redes sociales también hoy, ¿verdad? Si quieres atraer a la gente a través de las redes sociales, tienes que ser todo eso que hemos dicho. Y viene Jesús y nos dice que la verdadera grandeza se encuentra en ser pequeños. Que la verdadera importancia se encuentra en ser personas humildes. Eso no significa que el seguidor de Jesús no pueda tener cargos de importancia, ¿eh? Cuidado, no estoy diciendo eso. El poder y la grandeza en sí no son el problema. El problema es cuando buscamos esas cosas con una actitud de egocentrismo, de orgullo, de vanidad.
El problema viene cuando hacemos de esa grandeza y de esa importancia lo que da significado a nuestras vidas, lo que nos da una identidad. Es eso de decir, o soy grande e importante y tengo reconocimiento, o no soy nadie, o mi vida no tiene sentido. El problema está cuando ser grande y ser importante se convierte en un Dios falso, en un ídolo. La presión de ser grande, extraordinario, importante, influyente. ¿Qué se les dice a nuestros adolescentes? No te conformes con ser alguien normal y corriente, alguien ordinario, alguien que no destaque. Tienes que ser extraordinario, tienes que ser importante, tienes que impactar a la sociedad. Pues para ti, hoy si eres adolescente, la buena noticia del Evangelio. En Jesús tienes a tu alcance, por la fe, a la persona más grande y más influyente de toda la historia. Hoy el Evangelio te dice, no escuches esas palabras que te dicen que tienes que ser de esa manera. No lo necesitas. No es necesario que seas todo esto. En Jesús tienes a la persona más grande, más importante y más extraordinaria que ha existido nunca. Y eso desde el punto de vista histórico es difícil de negar. Jesús es el gran, podríamos decir, influencer de la historia, si lo queréis decir en términos de redes sociales, ¿verdad? Y este Jesús hoy te dice, te quiero, confía en mí, entra en mi reino y haz tuyo por la fe el regalo de la salvación que logré para ti. No tienes que ser extraordinario. Te quiero tal y como eres. Y si crees en mí, te convertiré realmente en alguien verdaderamente grande e importante. Y eso nos puede llevar a preguntarnos cosas como ¿cómo recibimos a los más pequeños en nuestra iglesia? ¿Qué papel juegan los más pequeños en nuestra iglesia? ¿Qué valor les damos? En nuestra iglesia en Barcelona nos pasa que nos faltan a veces maestros de la escuela dominical, ¿no? Pues bueno, ¿por qué no plantearnos la importancia y lo que nos dice este texto hoy? Por su dependencia, por su vulnerabilidad, por su debilidad y por su confianza absoluta en los adultos, los niños son los seres humanos más frágiles, más vulnerables. Están en riesgo. Por eso Jesús será tan duro después, cuando dice que pobre de aquellos que hagan algo a aquellos niños. Pobre de aquellos que hagan algo a aquellos más pequeños. ¿Cómo recibimos a los cristianos normales y corrientes en nuestra iglesia? ¿Cómo los valoramos? Aquellos cristianos que quizá pasan inadvertidos, que no buscan ser los protagonistas. Según Jesús, esos son los mayores en el reino de los cielos. Esa es la importancia del cristiano humilde en el reino de Dios. Había un comentarista que decía lo siguiente: en el reino de los cielos, el tiempo futuro en el que el cielo gobernará la tierra de forma completa y definitiva, las cosas no funcionarán como funcionan ahora, en base a la supervivencia de los más fuertes, ¿verdad? Se nos dice que a nivel biológico y que también a nivel social ganan los más fuertes. La supervivencia de los más fuertes. Así funcionan las cosas en el reino de los hombres. En cambio, en el reino de los cielos, no viviremos en el resultado de un largo proceso evolutivo donde los más fuertes, los más rápidos, los que más gritan, los que se enfadan más, tendrán los primeros puestos, los primeros lugares. El reino de los cielos será diferente, le dará la vuelta a todo eso. Y aquellos que quizá en el reino de los hombres son los primeros, en el reino de los cielos serán los últimos. Hoy en día vemos eso, ¿verdad? Los que triunfan son los fuertes, los rápidos, los que se enteran antes de las cosas, los que gritan, los que se enfadan. Y el Señor Jesús viene con un reino totalmente diferente a este reino de los hombres. La venida del reino de Dios terminará con la lucha por el poder que ha marcado la historia del reino de los hombres.
La historia del ser humano, desde la ruptura con Dios, se puede explicar diciendo que es la lucha por el poder. La lucha por el poder de un reino contra otro, la lucha por el poder dentro de un mismo reino, dentro de un mismo país. Esa lucha por el poder es la que ha marcado la historia del ser humano. El líder cristiano no está llamado a ser una estrella mediática. Y eso es muy importante. El líder cristiano no está llamado a ser una estrella mediática. El líder cristiano no está llamado a ser alguien que compite con los poderosos de este mundo, alguien que reclama su importancia, su sitio entre los poderosos de este mundo. El líder cristiano está llamado a ser un líder como Jesús, a ser humilde. No sé si os ha pasado alguna vez. Hay un ejemplo que me venía en mente, pero ¿qué es lo que más nos sorprende a veces de las personas importantes, influyentes y sabias? Algunos son insoportables, quizá, ¿eh? Pero otras personas nos sorprenden porque son importantes, lo tienen todo, pero a la vez son humildes. Y eso es lo que más sorprende a veces, ¿no? Personas que se podrían reconocer como importantes, pero que te hacen sentir que cuando hablan contigo lo más importante eres tú. Muestran un interés real por ti. Y eso sorprende, ¿verdad? Yo os podría poner ejemplos de héroes cristianos para mí que de alguna manera me han generado eso en mí. Pienso, esta persona tan importante, esta persona que ha desarrollado este ministerio tan importante. Hablas con ellos, te escuchan, dedican tiempo a saber quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Eso sorprende, ¿verdad? Ese es el tipo de liderazgo que necesitamos y que el Señor nos llama a buscar en medio de su pueblo. Jesús es el ejemplo definitivo de líder cristiano y de persona importante en el reino de los cielos. Jesús es el mayor en el reino de Dios y es el que se hizo más pequeño de entre los hombres. Yo no sé si a vosotros la presencia de un niño os intimida. Yo hay momentos en los que sí, tengo que reconocer, ¿eh? A veces, a ver cómo voy a gestionar aquí a este que no para, ¿no? Pero en general, la presencia de un niño pequeño no intimida. No intimida. Y al parecer, los niños no se sentían intimidados por Jesús. Los niños confiaban en Jesús y se le acercaban con total normalidad. ¿Qué nos dice eso de ese gran líder que era Jesús? Por tanto, parece que Jesús no era alguien que intimidaba a los demás por su poder, por su influencia, por su sabiduría. Jesús era alguien a quienes los más humildes se atrevían a acercarse, incluso a hacer algo tan extraordinario como tocarle. Jesús tocaba a las personas también a las que nadie se atrevía a tocar. Jesús no intimidaba a la gente humilde, sino que la atraía. ¿Es así hoy contigo y conmigo? Piensa en los líderes de nuestro mundo, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Líderes incluso de grandes ministerios cristianos, grandes empresarios cristianos, grandes teólogos cristianos, grandes plantadores de iglesias, líderes cristianos con ministerios de éxito, que hacen sus conferencias propias, grandes comunicadores cristianos, grandes defensores de la fe cristiana. Pero todo eso sin humildad no sirve para Dios. Amén. Y a veces nos sentimos intimidados, ¿no? Por la oratoria de este gran predicador que escuchamos o que vemos en no sé dónde y pensamos, ¿cómo me gustaría ser como él? O cómo me gustaría conocer todos los argumentos para defender la fe cristiana, como este gran defensor de la fe cristiana que vemos, ¿no?, en una conferencia. O cómo me gustaría tener la influencia de este gran líder cristiano. Pues el Señor te dice, no busques eso, como si fuera tu identidad, aquello que te va a dar satisfacción.
Pedro nos dice, sí, defended vuestra fe, pero hacedlo con mansedumbre y con respeto. Casi os diría que la actitud es el mejor argumento cuando alguien cuestiona nuestra fe, ¿verdad? Una actitud de humildad, de respeto. Por tanto, pregunto, ¿cómo te hacen sentir los líderes de tu iglesia? O los líderes, me lo pregunto a mí también, de mi iglesia. O yo como líder de mi iglesia, ¿cómo hago sentir a los demás? ¿Los intimido porque soy el que manda? ¿O se sienten cercanos a mí? Sienten que pueden acercarse a mí en cualquier momento con sus situaciones, con sus dificultades, y van a ser escuchados, y van a ser servidos. Los cristianos importantes te atraen o te intimidan. Y ahí es donde vemos realmente el carácter de un líder cristiano, ¿no? Y es bueno que nos preguntemos, tú y yo, seamos líderes de una iglesia, seamos pastores, ancianos de una iglesia o no lo seamos, ¿qué genera nuestra presencia en medio de los otros, en medio de los demás? ¿Genera intimidación o genera tranquilidad y una atracción tranquila, como Jesús, que podía recibir a niños sin ningún problema? La verdadera humildad, tampoco nos confundamos, no es inseguridad, ni indecisión, ni pasividad. La verdadera humildad es depender de la gracia de Dios y ser indiferente hacia el poder, hacia el prestigio y hacia la posición. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Ser indiferente hacia el poder, hacia el prestigio, hacia la posición, con lo que nos gusta que los demás nos admiren, ¿verdad? Que los demás nos digan, qué bien que lo haces, eres el mejor. Pues el Señor nos dice, cuidado con eso, cuidado con eso. Acepta la palabra del Señor y hazlo de manera absoluta. Acabo con un texto que es muy precioso cuando nos habla de qué es lo importante para el Señor. Isaías 66, versículos del 1 al 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero fijaos en lo que dice eso, en lo que dice ahora. Pero miraré, ¿a quién mira el Señor? A aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a ser de estos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos las gracias por la oportunidad de escuchar unas palabras que quizá no son las que nos gustaría escuchar en un primer momento. Quizá no son las palabras que escuchamos en nuestro día a día, esas palabras que nos dicen que intentemos ser los más influyentes, los más poderosos, los mejores, los más guapos, los más altos, los más fuertes. Qué diferente eres tú a lo que somos los hombres, Señor. Y qué alegría cuando nos damos cuenta de que no somos nada, de que tú estás ahí. Y cuando nos damos cuenta de eso, estamos más cerca de ti, Señor. Gracias por esa verdad tan preciosa de cómo tú valoras la humildad y cómo tú nos llamas a ser humildes. Y gracias no solo por darnos este mensaje, sino por encarnar este mensaje de manera tan preciosa en tu Hijo Jesús, aquel que lo tenía todo y se deshizo de todo. Y vivió una vida en la que llegó a limpiar pies que olían mal y que estaban sucios de las personas más humildes que existían.
Señor, se nos escapa lo grande que es lo que has hecho por nosotros. Te queremos pedir que tú llenes nuestra mente, nuestro corazón, con ese evangelio tan precioso, de tal manera que tú transformes nuestras vidas y nos ayudes a pasar olímpicamente del poder, de la influencia y de todas estas cosas que a veces nos deslumbran de tal manera, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a buscar ser uno de tus pequeños por encima de todo. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.